Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Justificación científica y descubrimiento científico. Ciertamente se pueden analizar la naturaleza de las leyes y las teorías y los modelos científicos y también, por supuesto, el contexto de la justificación científica y también el contexto del descubrimiento científico. De hecho, la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia se encargan de estas cuestiones y ha habido distintos pensadores, filósofos de la ciencia, historiadores de la ciencia que han destacado en la investigación de estas cuestiones, publicando distintas obras, libros, como es el caso de Karl Popper, de Thomas Kuhn, de Feyerabend y de otros muchos. La filosofía de la ciencia pues ha intentado describir y en algunos casos prescribir el método científico. Se han escrito pues numerosos libros sobre lo que es la investigación científica, por ejemplo, lo que son los métodos científicos. Por ejemplo, está el caso de Mario Bunge, este filósofo argentino, que ha muerto no hace mucho, y que uno de sus libros fundamentales es La investigación científica. Pero es que además también otros grandes filósofos como Hilary Putnam y otros pues también han destacado pues en sus obras, en sus libros, la importancia de la crítica del conocimiento científico, en definitiva de la epistemología. De hecho, los filósofos que analizan el fenómeno del descubrimiento basan su explicación en factores de naturaleza pragmática, en muchos casos, como son los psicológicos o sociológicos, porque es verdad que en el ámbito del descubrimiento científico no solo es muy importante el esfuerzo puro y duro, la tenacidad, la constancia, que lo es, por supuesto también la preparación científica, las teorías científicas, la formación científica que se posea, eso es clave, es fundamental, indudablemente, pero también lo son los factores sociales, psicológicos que influyen en las decisiones que toman los científicos, también por supuesto en la comunidad científica que puede dar su aprobación o su desaprobación a diferentes descubrimientos o nuevas teorías o hipótesis, etcétera. Esto, por ejemplo, lo analizó muy bien en la estructura de las revoluciones científicas Thomas Kuhn. Y también lo han analizado otros pensadores o filósofos de la ciencia, como es el caso de Lakatos, Feyerabend y otros muchos. Ya en la antigüedad, los sofistas, por ejemplo, se preguntaban cuándo algo era por convención o por naturaleza. En este sentido, pues esto va en relación con las teorías, con los conocimientos, y por supuesto los sofistas, como se sabe, afirmaban el relativismo más absoluto y el escepticismo, algo que pues invalida cualquier afirmación de tipo científico o que pone en cuestión precisamente la certeza de la ciencia. También Kant, por ejemplo, ya en el siglo XVIII hablaba de la ley natural, científica y la ley moral. Las leyes científicas, indudablemente, tienen que ser universales, no pueden basarse en generalizaciones descriptivas obtenidas de la observación, han de ser también explicativas. Por otra parte, Hume, que fue uno de los grandes filósofos empiristas británicos, pues consideraba que la noción de causa estaba basada en la costumbre, en el hábito, a diferencia de lo que pensaba Kant, porque para este pensador diríamos que la causalidad es una de las categorías del entendimiento, por lo tanto está unida a una explicación de tipo racional. Además, Hume consideraba, por ejemplo, que la ciencia no contiene verdades, solo puede afirmarse en términos probabilísticos. Por tanto, se podría establecer aquí una distinción entre el determinismo causal y lo estadístico, que puede suponer pues, un cierto indeterminismo. Por supuesto, por ejemplo, la mecánica cuántica es en buena medida indeterminista. Y, por otra parte, las teorías científicas se construyen sobre leyes científicas. La observación científica, indudablemente, no es pasiva, sino activa, es sistemática y además está controlada para ser validable, para ser verificable. Podemos decir que en las investigaciones científicas se utiliza la técnica, por ejemplo, el procedimiento del fenómeno esperado, que supone una variable dependiente que depende de variables independientes. Y eso es una forma de procedimiento científico estricta que nos sirve para conocer datos, para conocer resultados que sean validables, que sean objetivos. Está claro que la ciencia busca la objetividad, la rigurosidad, la precisión y el modelo de ciencia por excelencia es, como se sabe, la matemática o la física matemática también. Y en general las ciencias duras, como la química también, la biología y otras ciencias. Podemos decir que en cuanto al método científico hay varias etapas que son, primero, la fase del planteamiento y formulación del problema,
A continuación, la formulación de la hipótesis, también, por supuesto, la recogida y análisis de datos, la confrontación de los resultados con las hipótesis, el establecimiento de generalizaciones, y de esta manera pues se llega a resultados. La experiencia, por otra parte, en las distintas ciencias siempre tiene la última palabra con respecto a la validez de una teoría. De hecho, una teoría científica es un sistema de proposiciones matemáticas deducidas de un pequeño número de principios, con lo que aquí se pone de manifiesto la importancia de las matemáticas en cualquier ciencia. Además, el modelo explicativo que propone una determinada teoría dirige la recogida de datos experimentales. En este sentido, se entiende perfectamente que en el caso de Galileo, él hablará de que la naturaleza es un libro abierto en el que se pueden ver pues, símbolos matemáticos por todas partes, sistemas matemáticos o matematizables, etc. Porque en efecto pues todo es objeto de matematización en el ámbito natural, en el ámbito de la física del movimiento, de los movimientos, etcétera, las leyes del movimiento, la ley de la inercia, de la gravedad universal, etcétera, etcétera. Este hecho, por otra parte, origina pues algunos problemas epistemológicos, por ejemplo, aparentemente pues una falta de neutralidad en el contexto del descubrimiento científico, pero realmente hay que también valorar que la estructura fáctica o factual puede encajar o no y si encaja, pues se cumplen las leyes abstractas del sistema. Por otra parte, la ciencia explica no solo para comprender, sino también para predecir acontecimientos en la medida de lo posible, sobre todo acontecimientos con un cierto nivel de probabilidad o grado de probabilidad. Esto pues no se puede extender, por ejemplo, al ámbito de la psicología de una manera absoluta, pues porque la conducta humana, aunque sea más o menos previsible hasta cierto punto, pues está sujeta a la libertad humana, a la variabilidad de la libertad de las personas. En cuanto al problema de la justificación, forma parte, indudablemente, del marco más general de la fundamentación científica. Pues esto lo estudió mucho, por ejemplo, el Círculo de Viena, los filósofos que formaban parte de este círculo filosófico. Por supuesto, también es evidente que la filosofía de la ciencia pues surgió de forma oficial a finales de los años 20 del siglo XX. Y la filosofía de la ciencia, indudablemente, se caracteriza por ser una disciplina metacientífica y metateórica. Para Moritz Schlick, fundador y líder del Círculo de Viena, pues hay que afirmar un criterio del significado marcadamente empirista. Además, para los miembros del Círculo de Viena, la significación reside en la verificabilidad de un enunciado o de los enunciados. En consecuencia, la justificación científica descansa para el neopositivismo en la lógica inductiva. Popper, en su obra Lógica de la investigación científica, critica, por ejemplo, la postura positivista y defiende el método falsacionista. También pues, hay un rechazo absoluto del inductivismo, que lleva a Popper a proponer un nuevo principio de justificación científica basado en la falsabilidad de las teorías de la ciencia. Además, la experiencia puede falsar teorías, no verificarlas, según Popper. Carnap, en cambio, transformó el criterio verificacionista por otro basado en la confirmación gradual y creciente de los enunciados científicos. Carnap también pues, hizo pues, investigaciones lógicas de primer nivel y también pues, era pues, un empirista declarado que consideraba que la metafísica pues, no tenía sentido. Ciertamente sí lo tiene, pero él desde esa perspectiva cientificista a ultranza pues no lo consideraba de esta manera. En cualquier caso, esta transformación del criterio de demarcación científica de Carnap fue inmensa y fue el germen de la probabilidad lógica de la inducción. En cuanto al contexto del descubrimiento científico, pues hay que considerar la obra de Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, en la que habla del cambio de paradigmas, de la ciencia normal y los cambios en una teoría científica que hacen que esta teoría sea sustituida por otro cambio de paradigma científico, de teoría científica. Y luego también es muy interesante el anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend, que insiste que muchas veces los descubrimientos científicos y el avance de las ciencias pues se produce, por supuesto, por el esfuerzo, eso él lo reconoce, pero muchas veces por el azar, por la casualidad, y no siguiendo métodos exclusivamente racionales, sino a veces los procedimientos irracionales también dan grandes resultados.
Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.